Montesquieu. Bueno, muy buenas tardes. Como lo dijo mi compañero, el autor de este dicho libro es Barón de Montesquieu. Nació en La Brede, en Burdeos, en 1689 y murió en París en 1755. Montesquieu perteneció a una familia noble y siguió la tradición de esta familia estudiando Derecho y hacerse consejero del Parlamento en 1716 a 1727. En este lazo, él siguió la cultura de su familia, estuvo en el Parlamento, ya de ahí se rumora que él vendió ese puesto y con la plata que obtuvo de ese puesto viajó 4 años por Europa, observando las instituciones y costumbres de cada país, en cuyas virtudes encontró argumentos para criticar la monarquía absoluta de Francia. En 1748 publicó su obra principal, El espíritu de las leyes. En este elaboró una teoría sociológica del gobierno del derecho, mostrando que la estructura del derecho y gobierno va más que todo en las condiciones en las que vive cada país. ¿Qué nos quiere decir esto? En la economía, en las creencias y en sus costumbres. Bueno, con respecto al resumen del libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, se relata que en el siglo XVII y XVIII, bajo el estándar del movimiento ilustrativo francés, se exhortó a discutir entre temas políticos también muchos derivados a la libertad y también poderes subyacentes. En los diversos modelos políticos de la época, siendo la Francia absolutista del siglo XV uno de los referentes críticos de los pensadores más ilustrativos, Montesquieu. Bueno, en un esfuerzo por entender la obra de Montesquieu, el espíritu de las leyes, se hacen muchas formas de gobierno descriptivas que se encuentran: la república, la monarquía y el absolutismo. Estas a su vez también fueron factores exteriores que son la geografía y también la historia, que además con personas y personajes de aquella época fueron los actores representativos para definir la naturaleza de las leyes que rigen en aquella sociedad. Bueno, Montesquieu también lo hizo a la manera de Aristóteles. Hizo una enumeración de sistemas, como vuelvo y reitero: la república, Montesquieu afirma que en el Estado británico se encuentra la condición esencial de la libertad política por el freno de la corrupción despótica de los gobiernos, representada en la separación de los poderes, vuelvo y reitero, ejecutiva, judicial y legislativa. Montesquieu reitera mucho en la obra sobre las tres separaciones del poder. Esto por tres principios fundamentales. La primera, porque no se acumulaba solamente un poder en un órgano. Por el contrario, cada órgano se ocupa de hacer su deber y también de ocupar de hacer su labor. Segundo, aparte de que se evita la acumulación, lo que nos decía el profesor en la introducción al derecho, solamente hay que decía que los jueces lo hacían todo, que aquí no es así. Por el contrario, en Europa y en el pensamiento occidental se hacen las tres divisiones del poder. Bueno, también porque se pueden complementar uno al otro. Un ejemplo es cuando el legislativo hace un control político sobre el ejecutivo. Y sí, Montesquieu es el primer filósofo moderno de la época que reflexiona de manera sistemática sobre la relación entre el sistema político y su entorno. No solamente está tomando en cuenta la historia, sino también la geografía, el clima, etc. Por eso, Montesquieu, El espíritu de las leyes, es una de las obras clásicos universales más importantes de la historia con respecto al derecho y sí, universales. Bueno, Montesquieu fue el principal fundador de la sociología. Y también hay que destacar
que avanzar en una doctrina que para muchos constituye un tabú, se acostumbra que los valores políticos deben ser universalmente aplicados del mismo modo y en el mismo grado. En la obra se evidencian 10 tipos de estados, pero en el segundo libro Montesquieu empieza a diferenciar 3: el despotismo, la república y la monarquía. En la monarquía él dice que el poder está sujeto, que es de la democracia, y la aristocracia, que solo está en pocas manos. También Montesquieu nos dice que la república es una forma de gobierno en grupos pequeños, o sea que en comunidades pequeñas o en ciudades pequeñas. También nos dice que la monarquía tiene el principal poder, que gobierna bajo las leyes, un rey, y con la ayuda de poderes intermedios subordinados como la nobleza. La monarquía, esta forma de gobierno, es para los estados grandes. También es el despotismo, que constituye que uno solo gobierna conforme a su voluntad, sin ninguna ley y sin ningún modelo eficaz. Y eso es para gobiernos más o menos medianos. También está el estado natural, en el que el hombre no tendrá conocimiento, pero sí la facultad de conocer. Y también está el totalitarismo, que es un estado en el que el pueblo no tiene voto ni poder. Bueno, el Estado liberal. Las ideas de libertad y poder subyacentes en los diversos modelos políticos de la época. El político, la reunión de todas las fuerzas particulares, dice muy bien Gravina, forma en la que se llama el Estado político. El civil, la reunión de esas voluntades, ha hecho Gravina, con igual acierto, es lo que se llama el Estado civil. Y la nación a nación, cada sociedad particular llega a comprender su fuerza. Eso se produce en un estado de nación a nación. Bueno, la crítica al autor. Como ya se ha relatado en el resumen, Montesquieu fue un filósofo por su libro El espíritu de las leyes. Como ya se ha mencionado antes, es un clásico universal. También ha sido un personaje criticado y valorado por Europa, como tal España, sí, en España. Se cuenta que en aquella época se hubo una revolución científica. Se cuenta que Montesquieu se vio fascinado por aquella revolución científica y de aquello nació el conocimiento a la sociedad y la política. Y ya. Me toca la explicación del autor. Bueno, como dice el título del libro, el espíritu de las leyes. Las leyes nos dominan todo lo que nosotros rodeamos. Por ejemplo, cuando hablamos con un amigo, ahí hay leyes. Por ejemplo, si yo lanzo la voz a alguien, ¿qué es lo que voy a esperar de él? Que me pegue un golpe. Por ejemplo, en la divinidad tiene las leyes. Por ejemplo, si alguien comete la primer pena capital, ¿qué es lo que se le espera a esa persona después de morir y pasar al plano astral? La eternidad en el fuego eterno. Los animales también tienen las leyes. Por ejemplo, las manadas de lobos. Los únicos que se reproducen son la pareja alfa. Son los que también se alimentan de primeros, aunque no hayan hecho mucho esfuerzo para la caza. Montesquieu fue uno de los ilustrados más relevantes que ayudó en la Revolución Francesa. Él fue el que creó la división de poderes, pero en realidad eran 4, eran el ejecutivo, el legislativo y judicial, y había uno que era el que los controlaba. Pero después de un momento los ilustrados, los más ricos, dijeron como que esa institución nos está pidiendo muchas cosas, entonces decidieron abolirla.
Montesquieu, el pensamiento de él era muy naturalista, muy positivista. Y ya. Bueno, ya para finalizar, se encuentra la posición de nosotros frente del libro. Bueno, nosotros hemos decidido tener una posición naturalista. Es cierto que hay una simbiosis entre el naturalismo y el positivismo, pero como en el espíritu de las leyes, todo lo que es regente a la sociedad y la política y la sociedad en sí rige de la naturaleza del propio ser humano. Nosotros, antes de empezar a evolucionar, el Australopithecus fuimos el estado natural y solamente nos guiábamos por el instinto. Entonces, decidimos escoger la posición del ius naturalista. Y ya eso es todo. ¿Alguna pregunta?